Entonces el reino El de las tema de tinieblas, hoy será el de los dos reinos, el reino costumbres del reino. costumbres del reino. Costumbres. Vamos a hablar de las costumbres del reino, pero vamos a hacer referencia a las costumbres que hay en la tierra para hacer una diferencia. Entonces vamos a leer en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 3. Jeremías, allá en casa de una señora le pusieron al niño Jeremías. Y le gritan, Jeremillita. Ay, digo la gente, ¿no? Jeremillita. Dice así, Jeremías 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Pero en el versículo 2 dice, así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Está hablando de los ídolos, ¿no? Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer el bien tienen poder. Entonces, pues mire hermano, desde el inicio de las escrituras se habla de las costumbres y eran aplicadas en la vida diaria. Pues ahora cada país, cada ciudad, cada pueblo, etnias tienen sus costumbres, ¿no? Y eso se remota a tiempos muy antiguos. Y se siguen aplicando hoy en día. Hay todavía partes de México donde se aplican los usos de costumbres y se siguen adoptando y van por encima de la ley establecida, de los derechos y todo. O sea, son usos y son costumbres, ¿no? Hay buenas costumbres en el mundo, no podemos negar eso, pues están en los principios, en la moral, en la educación, ¿no? Hay buenas costumbres, personas que han aprendido buenas costumbres, pero Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo en su palabra que no aprendamos de las costumbres de las naciones, de los pueblos. ¿Por qué, hermanos? Porque fue algo que siempre Dios les hizo ver al pueblo. No adopten las costumbres, no tomen las costumbres y se siguen tomando porque al final vamos a ver por qué la gente sigue adoptando costumbres. Entonces, mire, las costumbres del reino de Dios son ordenanzas y son mandamientos. ¿Sí? Eso es las costumbres del reino de Dios. Y las costumbres del reino de las tinieblas, pues son tradiciones, costumbres, inmoralidades, muchas cosas, mandamientos de hombres, ¿no? Y son las corrientes del mundo que van en contra de lo establecido por Dios, ¿no? Por eso claramente el apóstol Pablo dice a los corintios, fíjense lo que dice el libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice así. Voy a leerles la versión de la Reina Valeria y les voy a leer la de Telea, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice, en la telea dice, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, si yo aplico una mala costumbre a mi vida, obviamente voy a equivocar mi camino. Y si yo voy con una persona que tiene peores malas costumbres, en una conversación te puedes echar a perder, pues. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra de Dios es la palabra, la tenemos que hablar. Entonces, si yo hablo palabra de vida, pues voy a producir vida. Pero si yo hablo palabras de muerte, voy a producir muerte, como les decía la vez pasada, que somos una fuente. No sé si lo prediqué con ustedes, somos una fuente, nosotros somos una fuente, nuestra boca es una fuente, nuestra vida es una fuente y depende de lo que le echemos a la fuente, de eso va a salir de nuestra boca. Pablo les decía a los corintios, no se equivoquen, o sea, no se dejen engañar, o sea, no se engañen ustedes mismos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y el mundo dice, no, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres por lo mismo, pues. O sea, si tú eres un hijo de Dios y tienes las costumbres del reino, o sea, tú tienes que vivir las costumbres del reino, aplicar las costumbres del reino a tu vida y no puedes juntar con alguien que tiene otras costumbres porque al final
Uno de los dos va a venir. O sea, ojalá y todos vinieran al camino de Dios, pero la mayoría del mundo los jala, pues. Porque las corrientes del mundo son atractivas a la Así. vista, al oído, a la carne. No requieres ningún compromiso, no requieres ningún sacrificio, todo es placer, ¿no? Todo es gusto. En cambio, las costumbres del reino son cosas muy diferentes. Es a lo que la gente le saca el compromiso, a lo que la gente le saca la vuelta. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús mismo se enfrentó a todo eso cuando vino. Decían, ese Jesús quiere cambiar las costumbres. Y eran los escribas, y eran los fariseos, y eran los que conocían la ley, a los que Dios les dio mandamientos. El detalle es que Dios dio mandamientos, ¿no? Dios liberó al pueblo de Egipto, ¿no? Mucho pueblo del que Dios liberó había nacido en Egipto, tenía las costumbres y tradiciones de Egipto, todo lo que se hacía en Egipto. Entonces Dios los sacó al desierto para llevarlos a la tierra prometida, los sacó para purificarlos y les dio mandamientos del reino. Los mandamientos que a Dios le dio a Moisés son mandamientos del reino. No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a Dios primeramente el primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y son mandamientos del reino. Pero, ¿qué pasó? Y les dijo, no se mezclen con la gente. O sea, si se iban a casar, tenían que casarse con la gente de su misma raza, pues. Entonces la gente empezó a desobedecer y empezó a adoptar las costumbres. Inclusive cuando estaban en el desierto, no fue Moisés al monte a orar y a recibir, cuando iba a recibir los mandamientos y el pueblo se rebeló y le dijo a Moisés que hicieran un becerro, que tenían que adorar algo, porque una costumbre muy arraigada que traían, pues. Entonces la gente tiene arraigadas las costumbres y las tradiciones y no las quiere soltar. Aún sabiendo que esa tradición y esa costumbre no proviene del reino de Dios. Entonces las malas conversaciones, dice el apóstol Pablo, que corrompen las buenas costumbres. Entonces son las malas amistades. Y fíjese que Dios nos habla en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, en el versículo 30. Vamos a leer la Reina Valera primero, dice. Levíticos 18, versículo 30 dice, guardar pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios, les dice. O sea, una vez más el Señor dice que no siga las tradiciones, pues, que cumplan los mandamientos. Y en la TLA dice, cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes serán expulsados del país. Yo soy el Dios de Israel. O sea, es bien tremendo seguir una costumbre, seguir una tradición, hermano, nos aparta a nosotros de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, fíjense, Dios les hablaba, ¿no? Hablaba en el capítulo 12, les dije, ¿verdad? 11. Es la reprensión de los príncipes malvados. Y en el versículo 12 les dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Miren, hermanos, tanto era la costumbre y la tradición en los pueblos que la gente cometió tantos actos vergonzosos por seguir una costumbre, ¿no? Y yo ponía aquí el ejemplo de las hijas de Lot, ¿no? Que cuando salieron de Sodoma y de Gomorra y que la mamá se convirtió en piedra y que ellos dijeron, no, pues fue destruido Sodoma y Gomorra, pero había otras naciones. Sí, bien. Entonces ellas se fueron y se escondieron con su papá, ¿no? En la cueva y dijeron, vamos a tener que dormir con el papá, siguiendo una tradición. Cometieron ese acto tan terrible que tuvieron sexo con el papá por seguir una costumbre, porque tenían que parir hijos. Y lo vamos a leer en Sí. Génesis 19,
Lo Ahí viene emborracharon la primero historia, una y luego sí, la otra. la otra. En Génesis 19, en el versículo 31 dice, dice Génesis 19, versículo 31. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Fíjense, por seguir una tradición del mundo, Ujú. cometieron un acto tan terrible que fue acostarse con su propio padre, por seguir una costumbre de toda la tierra. Una costumbre, hermanos, que siguió, o sea, una costumbre que hicieron los hombres, porque Dios mismo dio a ellos mandamientos, instrucciones, pero ellos las cambiaron por Ujú. seguir costumbres. Sí. ¿Quieres agua? Poquito así, por favor. Tomar el chiquito entonces. Entonces, fíjense, lo que hicieron ellas por seguir una costumbre. Las costumbres, hermanas, son malísimas. Son malas. O sea, una costumbre te puede llevar a cometer un acto terrible delante de Dios. Una costumbre, una tradición. Yo me da tristeza, por ejemplo, cuando mi hermana me dice, ay, es que estoy caminando porque voy a ir a la caminata a San Javier. Que se van caminando desde Loreto hasta San Javier porque es una sí. costumbre que tiene de hacerlo. Sí. Me digo yo, Dios, o sea, ¿cómo pues? ¿Cómo? Dios a nosotros no nos pide ese tipo de sacrificio, solamente es la obediencia. O sea, gastan, fíjense, por seguir una costumbre, ellas se acostaron con sus papás y cometieron un hecho vergonzoso. De ahí nacieron los amonitas y los amalecitas de las hijas de Lot, que fueron tremendos, ¿no? Sí. Tremendos, una maldición sobre esa gente. Entonces, miren, los pueblos practican costumbres, tradiciones, porque para ellos es más fácil obedecer hacer eso que obedecer a los mandamientos de Dios. Es más fácil para la gente seguir una tradición y una costumbre que obedecer a Dios. Porque Dios te dice a ti, no sigas las tradiciones y las costumbres. Y como la gente no quiere dejar tradiciones y costumbres, porque hay borracheras, porque hay comilongas, porque no requieres ningún sacrificio, porque puedes hacer de tu vida lo que quieras. Pero en cambio, si Dios te da un mandamiento, no lo quieres obedecer. Aún en eso se te vaya la vida. Es más fácil para la gente seguir tradiciones y costumbres. Yo me muero siendo católico y así me voy a morir. O sea, así. Yo soy así y así me voy a morir. Es más fácil para la gente que hacer un cambio en su vida. Que obedecer. Pues así soy y qué. Y mi papá y mi mamá fueron católicos y yo voy a ser así. Y lo más triste es que llegue alguien y te hable de la verdad y peleas con esa persona sin siquiera conocer lo que estás peleando. Pues. Las costumbres de los pueblos son vanidad, dice la palabra. Son vanidad, todo es vanidad. De hecho, todo es vanidad bajo el sol. Todo en lo que se hace en la tierra es una ilusión, todo se va a acabar. Pero la gente no lo quiere entender. El príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la palabra. Entonces, esto sigue sucediendo hasta este día, hermano. Mire, Jesús vino a la tierra, hermanos, y fue acusado de algo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 14. Fíjense, cómo se levantaron contra Jesús, Y decían, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Moisés hablaba lo que Dios le daba. Moisés daba los mandamientos que Dios le dio a él. O sea, y Moisés hablaba del Padre.
Y cuando vino Jesús, los mismos que seguían a Moisés se levantaron contra Jesús y decían, quiere cambiar las costumbres de Moisés. Sí, Moisés les dio mandamientos del Padre, pues, y el Padre y el Hijo son uno. Dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, si creyeras en Moisés, les decía Jesús, creerías en mí. Pero no son hijos de Moisés, les decía, son hijos de su padre el diablo, y por eso se enojaban, pues. Porque Jesús les decía, ustedes no son hijos de Moisés, no obedecen a Moisés, ustedes son hijos del diablo, obedecen a su padre el diablo. Por eso era el enojo que tenían, porque Jesús venía y les hablaba las cosas realmente como eran, pero no querían dejar la costumbre que ellos tenían. Por eso Dios, hermano, por eso Dios levantó a los gentiles. Porque ese pueblo que Dios sacó del desierto, ese pueblo fue un pueblo rebelde. Fue un pueblo que se perdió, un pueblo que no quiso dejar tradiciones y un pueblo que siguió desobedeciendo a Dios, se prostituyó, se fornicó con otros dioses, dice la palabra. Por eso Jesús levantó otro pueblo, pues. O sea, todo ese pueblo que no quiso, o sea, Jesús vino al pueblo que él venía a salvar, el pueblo no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, por él vino a todos, pues. Por eso dijo, levantaré otro pueblo que no es pueblo. O sea, como decía, les daré celos con otro pueblo que no es mi pueblo. Y él, por eso levantó a Pablo. Pablo era el perseguidor, Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia y lo levantó para que él le hablara a los gentiles. Porque tenía que levantar a alguien, por eso levantó a los apóstoles, a Pedro, a todos, o sea, los levantó para ir a hablarle a los gentiles. Porque los libertadores que hubo antes, o sea, la gente siguió con tradiciones y costumbres. Los mismos que hablaban los mandamientos de Moisés, los mismos fueron los que crucificaron a Jesús. Y se enojaban porque decían eso, de que Jesús les iba a cambiar. Dice, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Realmente Jesús vino a cambiar las costumbres. Miren, hermano, Jesús vino a la tierra y nos dejó costumbres del reino. Vamos a leer en el libro de Mateo. No vino a cambiar la ley, sino hacer que se cumpla. Pero sí, lo otro sí. Sí, o sea, él no cambia la ley, pero costumbres sí. Les dice Jesús en el Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nosotros no tenemos que andar buscando nada en el reino de las tinieblas y ya Dios nos sacó del reino de las tinieblas. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque hay un reino de Dios. Esta vida en este mundo va a ser solamente pasajera. Solamente pasajera. O sea, nosotros no nos podemos aferrar a lo que está aquí. O sea, yo no me puedo hacer un tesoro aquí porque yo no soy eterna en la tierra. En esta tierra no. Esta tierra va a ser destruida. La Biblia dice que la tierra va a recibir su juicio, va a ser destruida. Todos los elementos van a ser destruidos. Dios va a crear una tierra nueva, conforme a la voluntad y el diseño de Dios, una tierra que no se corrompa, donde se supone que todos los que, no se supone, está escrito que todos los que fuimos, seamos levantados, rescatados por Dios, los que resucitemos y seamos limpiados, vamos a reinar con Él 1000 años y después por la eternidad. Pero Dios va a crear una nueva tierra. En esta tierra no, porque esta tierra ya está demasiado corrompida. Está llena de demasiada maldad. Dios va a hacer una nueva tierra. Esta la va a destruir. Esta la va a destruir. Y la va a hacer nueva. La va a hacer nueva tierra. Porque cuando Dios creó, dice que va a quemar todos los elementos. Todos los elementos van a arder. Y va a volver a ser una tierra para que habitemos en ella. Ya pura, pues, pura. ¿Cómo fue el diseño de Dios? Cuando creó el Edén y plantó ahí al hombre, el Edén era, o sea, Dios no le dijo, oye, mira, siembra un árbol de esto. No, Dios creó todo de la tierra. La tierra produjo las hierbas, los árboles que daban semilla, todo lo produjo la tierra.
le dio y el Señor creó animales, él podía cazar, pescar, podía comer de todo lo que había gratuitamente. Y por causa del pecado, todo eso se perdió. Pero una vez que seamos regenerados nuevamente, que seamos limpiados, que ya venga que pase todo lo que habla la Biblia, va a crear una tierra nueva con la gente que Él salvó, con la gente que lave sus vestiduras con la sangre del Cordero. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Pero el diablo está engañando a la gente, haciéndoles creer que eso no es cierto y que ¿cómo se llama? Que la tierra esta ya es la única y que ya no va a haber otra cosa. O sea, está engañando a la gente sobre la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo costumbres, pues. Algunos hacen creer que el infierno va a ser aquí en la tierra, que es aquí en la tierra. No, yo soy devoto de San fulano de tal y ahí voy a morir así. Y la gente se pierde porque prefiere adorar a una imagen sin vida. Así es. Que a un Dios vivo. Entonces, fíjense, Jesús tenía costumbres. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a leer del 41 al 50. Dice así. Esta es la cita donde habla Jesús hallado en el templo, ¿no? Dice, capítulo 2 de Lucas, versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Había una costumbre, la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Iban siguiendo la costumbre de las fiestas, de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Había una costumbre del pueblo judío que era la Pascua. Y ahí el niño llegó al templo. Pero no ni sus padres, que conocían quién era, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Porque él estaba haciendo algo que es del reino. Entonces ellos no entendieron, porque ellos iban a una costumbre de la Pascua. Pero Jesús era más allá de esa costumbre de la Pascua, era de ir al templo. Entonces, miren, hay costumbres, hermanos. El bautismo, hermanos, es una costumbre del reino. El desierto es una costumbre del reino también. Ir al desierto es una costumbre del reino. Si no, Jesús no lo hubiera hecho. Vamos a ver, Jesús se bautizó, todos conocemos, ¿no? Y fue llevado al desierto. Vamos a leer ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Jordán, la humillación, hermanos, es una costumbre del reino. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Son costumbres del reino. Él no vino él vino a cambiar exactamente. O sea, esas costumbres las existían, pero la gente las hacía ya no como una costumbre o sea, no es como un mandamiento de algo que tengamos que hacer, lo hacían más como una costumbre, pues, y una tradición. Y vamos a leer en el 16 y el 17, ahí mismo donde está. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él acostumbraba a ir a la sinagoga y al templo y leer la palabra. Y le dio el libro, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el 18, ¿no? Sí. Vamos a leerlo también. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús iba al templo, se congregaba, leía las escrituras y predicaba la palabra. Son costumbres del reino también. Y en el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les empezó a predicar. Jesús era la costumbre del reino y él lo estaba estableciendo. En el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 25 dice muy claramente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dejar de congregarse, hermanos, es una costumbre del mundo. Congregarnos es una costumbre del reino. Por eso hay un conflicto en eso. La gente, por cualquier cosa, por una costumbre del mundo, deja de congregarse. Ay, es que hoy es domingo. Y los domingos son de familia. Ajá, Y yo tengo que ir todos los domingos a mi casa, si no, pues es una tradición. Y es una tradición que te roba el congregarte el domingo, porque la Biblia nos habla de ir al templo. Y si aquí se estableció un día para congregarnos, porque el día de reposo, habla la Biblia de un día de reposo, que es el Sabbat, pero la gente lo está agarrando también como una religiosidad y lo están aplicando de una forma, pues vamos a decirlo así, ya no tanto como una tradición como una costumbre del reino, sino como una tradición también en las iglesias. Y conforme al país que vivimos, que se trabaja de lunes a viernes, se establecieron los domingos, ¿no? Pero todos los días son días del Señor. Si todos los días te convocaran a congregarte, tú tendrías que santificar ese tiempo si amas al Señor. Entonces la gente dice: no, es viernes y el cuerpo lo sabe. No, pues es sábado de playita. No, pues el domingo yo con mi familia. Y deja a la gente de ir. No, pues es que es el carnaval. Yo tengo que ir al carnaval y no vas a la iglesia. No, pues porque es el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. No, pues no voy a ir a la iglesia porque está la comida del Día de la Mujer. No, esas son costumbres del mundo, corrientes del mundo. Y una costumbre del reino es congregarnos. Por eso dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos, porque se hace una costumbre, hermanos. A la primera que fallas, ahí tronaste. Te enfrías. Hebreos 13. Miren lo que dice Hebreos 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desamparé ni te dejaré, ni te dejaré. Necesitamos tener costumbres buenas, no ambicionar dinero. La TLA dice: no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Una costumbre del reino, del mundo, es hacer riquezas. Esa es una costumbre. Que la gente trabaje horas más para ganar más dinero, que haga muchas cosas. Pero la Biblia dice: no puedes servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Es la ambición. Entonces la gente ambiciona cosas. No es malo desear tener una casa, no es malo desear tener un buen carro, pero hay principios bíblicos. A mí me dice la palabra
Probadme ahora en esto, dice Malaquías, capítulo 3, versículos, desde el 8 empieza, ¿no? Pero en el 10 dice, probadme ahora en esto. Trae los diezmos los diezmos, ¿no? Y la ofrenda al alfolí, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cómo yo voy a tener las ventanas abiertas del cielo? Siendo obediente y siendo fiel con Dios. ¿Y cómo se van a cerrar las puertas al infierno? Siendo obediente y siendo fiel con Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice, ay, perdón, ¿a quién le pegué a Marcela? Ay, estoy levantando el pie, Marcela, porque se me, ay, para estirar. Sí, ahí Dice, en la TLA leyó mi esposo, dice, no desees tener más. O sea, aquí dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia, tú sabes que es desear algo más, ambicionar algo más. Entonces, habla de la avaricia de las riquezas, pues. Ajá. De ese tipo de riqueza. Entonces, yo tengo que hacer lo correcto. Mis costumbres deben de ser del reino de Dios. Porque las corrientes del mundo, las costumbres del mundo, se acostumbra a que el hombre tenga 2 trabajos para que pueda mantener una familia. Se acostumbra a que el hombre tenga que buscar otra entrada de dinero porque todo está tan caro. Y más si ese hombre tiene otros vicios o tiene no sé qué, tantas cosas por ahí. Entonces es una costumbre del reino de las tinieblas. Entonces, la gente deja de congregarse, la gente deja de leer la Biblia, la gente deja de orar. Orar es una costumbre del reino. Jesús oraba. Es una costumbre de Jesús. Jesús cuando iba a ser entregado estaba orando. Estaba orando fuertemente, que sudaba, dice la palabra, dice que gotas de sangre. Y le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, una costumbre del reino es orar. Y la palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar, ora siempre. Entonces, esa es una buena costumbre del reino. Orar a Dios. Entonces, miren, hermanos, Jesús es amor, es justicia, es paz, misericordia, perdón, reconciliación. Voy a leer una costumbre que tenía Daniel. En el libro, pues él oraba 3 veces al día. Daniel, versículo 6, Daniel. capítulo 6, perdón, versículo 10. Daniel. Voy a poner 2 ejemplos, a Daniel y a Pablo, que seguían costumbres del reino. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel fue llevado cautivo y nunca dejó las costumbres del reino de Dios. Siempre fue fiel a Dios, siempre oraba, nunca dejó de orar. Aún habían hecho un edicto y para meterlo a él en broncas, y fue cuando lo echaron al foso de los leones. Y Dios de ahí lo rescató. Dios le cerró la boca a los leones porque él nunca cambió esa costumbre. Si nosotros cambiamos, hermanos, una costumbre del reino por una costumbre del mundo, vamos a tener problemas. ¿Qué le pasó al rey David? Por dejar una costumbre. Era tiempos de ir a la guerra y se quedó en su casa y cambió un tiempo y vamos a decirle una costumbre, porque eran costumbres también, ¿no? Un tiempo de guerra lo cambió por un tiempo de estar en su casa y cometió el pecado de adulterio, ¿no? Con esta Betsabé. ¿Y qué le ocasionó eso? Le ocasionó un pecado tremendo, le ocasionó que Dios enviara al profeta a decirle que estaba mal y que el hijo que ella se embarazó se muriera, y fueron muchas cosas, fue un trato de Dios hacia su vida. Y vamos a ver en Hechos, en el capítulo 17, vamos a ver a Pablo, ¿no? Acostumbraba a ir a las sinagogas a predicar de Jesús. Dice así, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba,
Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Está agarrando frío. Sí. ¿Sabes ¿Qué qué? te gusta? Perdón, en la maleta miren unas calcetas blancas. Ir a predicar en la sinagoga no era en cualquier cosa. Él se metía en las sinagogas a hablarles de Jesús. Una joya. La costumbre del mundo mató a Jesús. La costumbre del mundo mataron a Jesús. Siguieron las tradiciones y las costumbres del mundo. Y cuando Jesús vino y les hablaba del reino, de las costumbres del reino, lo rechazaban, hermanos. Cuando nosotros hablamos de Jesús, la gente nos rechaza. Porque la gente está acostumbrada al ídolo. Sí. Porque ellos hablan de un Dios que está en una cruz de madera ahí clavado, y en el cual se apostran y lo adoran a una imagen. Y tú les hablas de Dios y les dices que oras, que lees la Biblia, y ellos te tiran a Lucas. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo. Voy a leer desde el 15 al 22, cuando Jesús fue sentenciado a muerte, hermanos. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, fíjense, acostumbraba el gobernador, había una costumbre, ahí, a soltar dice, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fueron los ancianos, los sacerdotes, los que seguían las costumbres. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilatos les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Prefirieron a un criminal que a Jesús. Pero ¿quién los persuadieron? Los mismos sacerdotes, los mismos ancianos que seguían tradiciones y costumbres, que estaban enojados porque Jesús les decía que iba a derribar el templo, porque no entendían que hablaba de él mismo, pues. Él hablaba de él. Al templo que Jesús se refería era a él, de que lo iban a matar, pero al tercer día él iba a... Tradición, hermanos. Esa tradición, esa bolsa no la suelta, hermana, es la de los clavos. Está estar fondeadita esa bolsa. Entonces, esa tradición, hermanos, esa tradición mató a Jesús. Y miren, hermanos, hay tradiciones en nuestras vidas que matan a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué tradición puede estar matando a Jesús en mi vida? La familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, los nietos, un deporte, la televisión, una amistad, algo muy arraigado, y puede matar a Jesús en nuestras vidas. Aquí estoy hablando de los fariseos, pero hoy en día, hermanos, una costumbre puede estar matando a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuánta gente, hermanos, pone a Jesús en segundo lugar? Ay, porque mis hijos. Ay, porque mis nietos, como dice el hermano. Ay, porque la novela. Ay, el partido. Ay, mi comadre. Ay, la carnita asada. Y esas son corrientes del mundo, tradiciones del mundo, que matan a Jesús en nuestras vidas, que crucificamos a Jesús, porque nosotros debemos de santificar el tiempo para Dios. Debemos de decir, hoy es
sábado, yo voy a apartar este tiempo. O sea, sí, tal vez tenía una invitación, pero yo quiero recibir a Jesús. O sea, yo no voy a dejar a Jesús por una invitación. Yo no voy a dejar a Jesús porque alguien vino a mi casa. Cuando yo me convertí, hermanos, tenía amistades y yo les dije, martes, jueves y domingos, yo voy a la iglesia a tales horas. No me vengan a visitar esas horas, vengan a otra hora, vengan otro día, porque yo no las voy a atender. Entonces yo hablé con la gente. Porque nunca dejé de ir a la iglesia por alguien. ¿Verdad, Gaby? Gabriela es testigo. Y alístense y nos vamos a ir a la iglesia. Y me los llevaba a ella y a Abelardo. Y aquel muñeco me llegaba ya en horas de servicio. Me llegaba a las horas que íbamos a ir y ahí se tenía que quedar. Se tenía que quedar y ahí él les puede decir, nunca dejé ir a un servicio por él, por nadie. Miren, trae pastillitas. Dame una, mi amor. Comes tú solo, ¿eh? Come solo. Come solo, así comía mi nana, dice. Así comía mi nana. Ay, Entonces, esas costumbres, hermano. Miren. Y desafortunadamente aplicamos más a nuestras vidas las costumbres del reino de las tinieblas, las tradiciones, a lo que estábamos acostumbrados que a la palabra. Tradiciones familiares. Por eso perecemos, hermano. ¿Qué dice San Juan 5? Vamos a ver qué dice San Juan 5. Versículos 39 y 40. Esto, hermano, esto. Dice, Jesús les estaba haciéndoles ver en ese tiempo a los, voy a ver, déjenme, son los testigos de Cristo, ¿no? Todos venían en contra de Jesús, porque todos peleaban tradiciones y costumbres. Y Jesús les decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, les decía Jesús. O sea, en la palabra se habla de mí, ustedes buscan, dice, la TLA dice así, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que en la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Entonces, Jesús es el verbo es la palabra. Y tú les hablas a la gente de la palabra y la gente no quiere oír la palabra, pero leen la Biblia. Ahorita ya casi todo el mundo lee la Biblia. Buscan en la Biblia, leen, por ejemplo, la iglesia, vamos a decir la iglesia católica, ¿no? Ahorita los grupos ya leen la Biblia. Pero a nosotros nos ven como enemigos. Y ellos siguen tradiciones y costumbres. Nosotros se supone que no. Algunos sí siguen, ¿no? Pero les hablas de Jesús, ellos buscan a Jesús en la palabra y cuando tú les hablas de Jesús, rechazan a Jesús. Es lo que Jesús les decía. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí encontrarán la vida eterna. Pero las escrituras hablan de mí, les decía Jesús, es de mí de quien hablan y ustedes a mí no me reciben. Era lo que Jesús les decía. O sea, van a la iglesia, se purifican, se santifican, pero no me reciben a mí, les decía Jesús cuando vino en carne. Entonces tú ahorita le hablas a la gente de Jesús y la gente te rechaza. Hay gente que hasta te maltrata. Estaba viendo ayer uno que estábamos viendo, ¿no? De un predicador que fue a predicar en un lugar donde estaba un altar a la muerte. Y él estaba predicándoles ahí. Y la gente que le fue encima a golpes y empujones a sacarlo de ese lugar. Una anciana, viejita, grosera. Y todos gritándole porque él estaba predicando la palabra de Dios. Y era nomás porque él les dijo que la muerte no tenía poder, que Jesús era Dios y porque empezó a decirles se le fueron encima.
Entonces tú les hablas de Dios, el único Dios verdadero que hay, pero ellos defienden al Dios que ellos tienen. Al que le hacen pachangas, comidas, borracheras y mandas y caminatas y fiestas. Y leen la Biblia, y cada vez que el padre da un sermón saca una epístola de las de Pablo, de Pedro, las de Juan y los hebreos y todo, de ahí las saca y las lee, pero les habla de Jesús. Los mismos sacerdotes dicen que nosotros somos protestantes. Entonces les hablas, prefieren las tradiciones que a Jesús, y esto sigue sucediendo hasta este día. Por eso Jesús les decía, ustedes leen la Biblia porque creen que iban a encontrar la vida eterna. Si las Biblias hablan de mí, les decía Jesús, la Biblia habla de mí y ustedes no me reciben a mí, les decía Jesús. Y esto es lo que pasa ahorita. Tú les hablas de Jesús y ellos te hablan de María. Así. Y María misma les dijo, hagan lo que Él les dice, cuando el agua se convirtió en vino. Entonces, una tradición, hermanos, una costumbre puede mata a Jesús en nuestras vidas. Entonces nosotros no debemos de seguir las señales como dicen, no tengas temor, dice Jeremías, de las señales del cielo. Y ni sigas las tradiciones de los hombres porque son vanidad. Yo tengo que seguir las costumbres del reino, orar, bautizarme, congregarme, leer la Biblia, predicar la palabra, ir al desierto cuando me toque ir al Jordán cuando me toque ir. O sea, yo tengo que ser una persona humillada delante de Dios, siempre con la cabeza abajo delante de Dios. O sea, humillado delante de Dios, diciéndole, sí, Señor, lo que usted mande. Y orar, nunca dejar de orar. Esas son las costumbres del reino, amar, perdonar, hacer misericordia, buscar el reino de Dios y su justicia, ser justos. Esas son las costumbres del reino. Esa es la costumbre del reino. Que hagas riquezas no es una costumbre del reino. Es el resultado de tu obediencia y de tu fidelidad. Y Dios te va a bendecir. Pero no es una costumbre del reino. O sea, Dios hizo riquísimos a muchos hombres. La Biblia habla, los hombres de la Biblia eran riquísimos. Si tú te miras la Biblia, eran hombres muy ricos, mujeres ricas. O sea, no eran pobres. ¿Y no les hacía feliz ser ricos? O sea, el rey Salomón. Sí, o sea, como te dijera, o sea, la gente tenía riquezas. ¿Tiene baño? Sí. Tenía riquezas, pero la mayor riqueza es Jesús. Así es. La mayor riqueza es ser salvos, es el reino de las tinieblas, es es el reino de Dios, y lo más triste es el reino de las tinieblas. Señor, reprenda al diablo. El reino de las tinieblas te ofrece una fantasía nada más. O sea, la Biblia dice que cuando estemos allá, calles de oro, mar de cristal. En el otro va a ser el lloro y el crujir de dientes, el fuego eterno y el gusano que no se acaba. Pero aquí en la tierra te engaña y te pinta esto como que hay la mejor casa, el mejor carro, los mejores vestidos, los mejor calzado, el mejor estatus social. Eso es solamente una fantasía. Es una tradición. Es una tradición. Que la familia tiene que mantenerse en cierto nivel. El dinero. Eso es una tradición del mundo, hermano. Es una corriente del mundo. Por eso dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla, el hollín se lo comen. Haz tesoros en los cielos. Y los tesoros de los cielos los vamos a hacer solamente con las costumbres del reino de Dios. Amén. Entonces, sigamos las costumbres del reino y no las costumbres del mundo. Amén. Porque las del mundo